Hola compañeros, bienvenidos a Canalicultura de Color, mi aviario. Continuamos con el manejo y en este caso seguimos con alimentación. La polentina de muda. Muchos conoceréis ya la polentina que yo compartí en el canal de mi amigo Alberto, que es la que yo gasto para la cría. Pero muy pocos conoceréis la que gasto para la muda, o los ingredientes que altero en la misma polentina para la muda. Por lo tanto, vamos a compartir toda esa información aquí en mi canal y vamos a empezar por ello. Los ingredientes son los mismos. Lo único que cambia de la polentina de cría a la polentina de muda es que, así como la polentina de cría la utilizamos más con propiedades antibacterianas, antimicrobianas y antifúngicas, la polentina de muda la gastamos principalmente con propiedades antifúngicas. Mantenemos un poquitín de propiedades proteínicas, vitaminas y minerales, pero fundamentalmente antifúngica. Y para ello incorporamos 2 cucharas de aceite de coco virgen extra. En vez de las 2 cucharadas de macerado de aceite de oliva, ajo y cebolla morada, incorporamos este aceite. Bajamos las cantidades de azúcar de 2 cucharas a 1 y huevos de 3 a 2. Y así la gastaremos durante toda la muda. ¿Por qué hacemos este cambio en la polentina? Pues este cambio viene o surge a relación de que también tenemos que cambiar las pastas. Como bien sabéis, yo durante la cría mantengo en la pasta de base una pasta con acidificante, como es la Santi-Dry. Pero en la muda cambio a la blanco español, también de Pineta. La blanco español no tiene acidificante, por lo tanto yo añado los complementos para la muda en esa pasta que me hacen una funcionalidad de antibacterianos, antimicrobianos y antifúngicos también, pero principalmente antibacterianos. Añado los complementos, ¿vale?, a la pasta, que la pondremos muy pronto. Entonces, para seguir siempre nuestra misma línea, no sobrecargamos la dieta de antibacterianos ni antimicrobianos, ¿me entiendes? Para bajar la producción de eso en la polentina, lo que hacemos es hacerla más antifúngica, con el aceite de coco, que si leéis las propiedades por internet os va a asombrar. Entonces, sigue siendo igual, medio litro de agua, medio litro de leche, sin lactosa y desnatada, 2 cucharadas de aceite de coco, rebajamos a 1 cucharada solo de azúcar, 250 gramos de sémola de trigo duro y 2 huevos. Vamos a proceder. Dos cucharadas de aceite de coco. Todos los aceites tienen un porcentaje de antifúngico, todos son antifúngicos. El aceite que más capacidad antifúngica tiene es el aceite de coco. Ponemos los 2 huevos. Y movemos. Tenéis que tener en cuenta que el aceite de coco a temperaturas frías se solidifica. Quiere decir que si la leche la tenéis en la nevera, tendréis que poner el agua caliente, porque si no el aceite se hará duro. Una vez batido con los huevos, introducimos la leche, introducimos el agua, introducimos 1 cucharada de azúcar. Importante, esta es la base de la polentina de muda. Seguimos moviendo, deshacemos el azúcar. Y ahora, para todos los compañeros que no llegáis a hacer una buena polentina, que se os queda blanda o que no la hacéis
uniforme como tiene que ser, vamos a daros un consejo que nosotros no utilizamos porque le hemos cogido el punto a cocinar muy bien la polentina. Pero como muchos compañeros no le cogéis ese punto, vamos a dar un consejo. El consejo no es ni más ni menos que gelatina neutra. Una lámina de gelatina neutra. La cogéis así. La cortáis en trocitos pequeños. Si habéis puesto el agua calentita para que el aceite de coco no se haga sólido, lo movéis y se deshace enseguida. Así que vamos a hacer un clic y vamos a cocinarla. Bueno, vamos a empezar a cocinar la polentina de Buda. Calor al máximo. Molino. Ya la tenemos. Si os dais cuenta, esta polentina es mucho más blanca que la polentina de cría. La movemos un poquito y que sin que llegue a calentarse mucho, incorporamos ya poquito a poco la sémola de trigo duro. La echamos así poquito a poco porque si la echamos de golpe se hace grumos. Vamos poco a poco, la vamos moviendo. Vamos moviendo, no dejamos de mover. Echamos toda. Seguimos moviendo. Seguimos moviendo así unos minutos. Vamos a hacer un clic y ahora seguimos. Bueno, pues ya llevamos casi 8 minutos, que es lo que viene a tardar en cocerse cualquier tipo de polentina que hagamos. Mirad cómo va ya. ¿Veis cómo ya está cogiendo dureza? Si dejo de mover, incluso ¿ves? Sale. Seguimos moviendo. Es importante que esté todo bien cocinado. O sea, mínimo de 8 a 10 minutos. Mínimo de 8 a 10 minutos. Normalmente en 8 aquí en esta cocina sobra. Pero si veis que no está tan cuajada, podéis estar 10 minutos. No hay problema. ¿Veis cómo va pesando? Vale, pues ya la tenemos lista. Esto no hay que cocinarlo más. Ya sobra. Vale, lo único que hay que hacer es dejarla reposar. Cortamos un clip y luego nos vemos allí. Bueno, compañeros, pues ya tenemos la polentina de Buda reposada. Vamos a enseñaros cómo la sacamos nosotros. Ya la tenemos. Y ahora para servirla a nuestras poladeras, porque en este caso es para las poladeras, la cortamos más grande. Vamos a coger dos plastiquitos. Un segundo. Bueno. Un trocito. Y otro trocito. Vamos a ponérsela a la poladera y continuamos.
Bueno, pues ya habéis visto cómo en esa voladera de fallos rojos mosaicos empiezan a comerse la polentina de muda. Y en eso, que no están acostumbrados a la cámara, porque hemos tenido que poner la cámara muy cerca para grabarlos y están más pendientes de la cámara, pero aún así habéis visto cómo bajaban a consumirla. Se la comen, es muy apetecible ahora en verano porque está fresquita y por todo lo que les aporta. Y se la comen muchísimo. Nosotros recomendamos, o por lo menos nosotros en nuestro aviario, la damos tres veces por semana. La damos los lunes, los miércoles y los viernes. Porque sabéis que el jueves y el martes damos verduras, pero bueno, nosotros la damos así. La damos 3 veces. Cada uno la puede dar como quiere, como quiera. Como si quiere darla solo un día, o como si quiere darla dos, o como quiera darla. Nosotros, en nuestro manejo, la damos lunes, miércoles y viernes. Y conforme nos vamos acercando a agosto, si no tenemos mucho tiempo, porque no tenemos tantas horas en el aviario, pues igual la ponemos solo el lunes o el viernes, o lunes y miércoles, o miércoles y viernes. Normalmente el mes de agosto tienen 2 días. Intentamos tener los 3 días, pero si no venimos, solo 2 días. Bueno, compañeros, pues ahí tenéis la polentina de muda. Para todo el que la quiera aprovechar, ya tiene la receta y la función en la que gastamos en el aviario, aquí en Canaricultura de Color. Así que aprovecharla, que es un buen consejo. Un saludo.